Buenas, soy Axel Viera. Yo la reacción al capítulo número 11 de Hyakano, segunda temporada, o mejor conocido como Las 100 novias que te quieren mucho, 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 mucho. Y bueno, en el episodio anterior conocimos pues a la queridísima Meme, la onceava novia dentro de esta historia, la cual pues podemos ver que es un poco timidilla, la verdad, utilizando pues esta técnica de despiste, o sea, para poder básicamente pues pasar bastante desapercibida, aunque realmente pues su diseño, a pesar de ser muy mob, o sea, termina pues destacando bastante por bueno, ciertas peculiaridades de nuestra querida chica. Bastante divertido, bastante mona, la verdad es que rápidamente pues escaló a convertirse en una de mis podríamos decir top 5 novias favoritas de momento, inclusive top 3 podríamos llegar a decir. La verdad es que es muy dulce, muy tiernita. Em, y viendo cómo pues al final, bueno, nuestro querido Rentaro pues casi la historia terminaba aquí, pero obviamente Rentaro pues no iba a dejar que ninguna de sus novias pues quedara fuera de toda la situación. Aparte, bueno, ya al final, después de prometerle ahí, bueno, que obviamente pues que podría enamorarse y tal, y que pues ella también, y puede llegar a enamorarse independientemente pues de cómo pues ella sea y tal, vemos cómo pues jugamos un poquillo a las escondidillas, donde, bueno, al final la ganadora por obvias razones terminó siendo pues Meme. Y como premio vemos como pues Rentaro le robó tremendo besazo. Muy, muy bonito la verdad. Pero es momento de continuar pues con las locuras dentro de esta historia. Así que vamos a ver qué es lo que nos van a terminar presentando. Y bueno, hacia dónde pues nos dirigimos ahora que pues ya quedan ahí poquitos episodios pues para acabar esta temporadilla. Quién sabe y nos vuelvan a hacer la jugada de meternos ahí un preview de las futuras novias pues a conocer a futuro. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y parece que terminaremos con toda esta situación de Karane, lo cual no me molesta la verdad es que Karane pues me agrada bastante, obvio, o sea, Hakari, le digo, Meme, son novias, o sea que me llaman muchísimo más la atención, pero toda esta idea de, o sea, de quitarle el sunderismo a Karane y tal, la verdad es que termina siendo muy, muy interesante, o sea, como pues una dinámica dentro de la historia, especialmente pues viendo este lado, o sea, conflictivo, o sea, que puede llegar a tener una persona, tsundere como, como tal, porque sí, o sea, siempre pues nos muestran ahí el personaje tsundere con bueno, siendo tsundere, a veces más agradable, a veces más castroso, o sea, dependiendo pues ahí de, o sea, cómo pues hayan escrito el personaje. Pero nunca pues nos terminamos metiendo en esa parte, digamos, o sea, de lo que es realmente pues tener esa situación involuntaria pues del sunderismo, el no poder pues ser uno sincero pues con sus sentimientos, que es justamente pues lo que le termina pasando a nuestra queridísima chica, la cual obviamente, o sea, ve como pues todas las demás se divierten y tal, y Rentaro y empieza pues a sentir, o sea, que probablemente pues ella termine siendo ahí una carga, o sea que pues no termina de encajar junto pues con todas las demás. Afortunadamente para ella o desafortunadamente dependiendo pues de cómo se termine viendo, vemos como pues a Kusuri convenientemente se le dio por crear una medicina antisunderismo, en la cual vemos que Karane pues termina ahí tomando, haciendo pues que toda esa esencia sundere se termine pues dejando ahí su cuerpo y dándonos pues una Karane un poquito pues más dócil, más sincera, bastante mona la verdad y tal, pero es cierto, o sea, no malentiendan, ¿no? Es cierto que sí, digo, me gustan más los personajes un poquito pues más directos, o sea, dentro de
o sea, dentro de las personalidades. Pero es cierto, o sea que es un poquito raro, o sea, ya viendo, conociendo a Karane, o sea, como pues es y de repente viéndola actuar así y tal, es como que te desencaja bastante, aunque la verdad encuentro pues ahí también cierta ternura pues en ese lado no tsundere, o sea, de nuestra muchacha. Obviamente, bueno, empezamos a ver pues cómo realmente hay bastante ventajas, podríamos decir, o sea, o sea, Karane no siendo tsundere, o sea, pudiendo pues ya relacionarse muchísimo mejor pues con gran parte de la mayoría de las chicas, aunque, bueno, no tanto pues con otras, como pues viene siendo la pobre Iku que ya no podrá sentir pues la violencia ahí de esta mujer. Ya que como vemos, pues la fuerza de Karane precisamente venía pues de su mismo sunderismo. Em, Obviamente pues preocupadas y preocupado pues Rentaro por esto y tal, vemos cómo pues Rentaro termina teniendo pues esta conversación pues con la chica después de escucharla decir, o sea, de que pues ella no querría volver a hacer como pues era antes, y vemos cómo pues le termina ahí confesando, o sea, por qué realmente se terminó enamorando de ella, y es precisamente por ser pues como pues es en realidad. Muy bonito, la verdad, me gusta mucho. O sea, la verdad es que Rentaro, es que les digo, o sea, Rentaro siempre sabe la manera pues de mantener pues ahí contentas a sus chicas. Justamente, y eso es bastante cierto. O sea, uno, o sea, todos vamos a tener siempre imperfecciones y tal, y eso pues no se puede evitar. No es, o sea, es imposible, o sea, ser un ser perfecto, o sea, no cometer errores ahí, ser pulcro y tal, no. Definitivamente pues eso no puede pasar, o sea, porque pues somos humanos y en esa humanidad pues está la imperfección. Em, Les digo, ya dependiendo, algunas más graves que otras, pero de cierto grado, o sea, todos tenemos pues ahí imperfecciones. Y aquí pues el amor, o sea, realmente genuino y tal, es cuando terminas pues logrando amar a una persona, o sea, no significa, o sea, solamente pues aceptar las imperfecciones como tal, sino amar, o sea, a esa persona y pues con todos sus defectos. Que les digo, o sea, pueden llegar a ser pues un poquito graves, ahí es donde, bueno, ya, ya ciertos defectos pues sí son bastante más cuestionables, pero yo me refiero a esas situaciones no tan importantes como pues vendría siendo el sunderismo, o sea, de Karane, la timidez de esta meme, eh, el problema, o sea, para hablar, o sea, que tiene pues nuestra querida Shizuka, digamos, este perfeccionismo, bueno, este eficiencismo de Nano, la situación, o sea, de las drogas de nuestra querida Kusuri, em, el gusto por la excesivo por la comida pues de esta Kurumi, el masoquismo de Iku, les digo, son situaciones, o sea, que pues realmente, o sea, podrían considerarse entre comillas pues defectos pues en una persona y tal, pero que realmente pues no terminan influyendo mucho, no deberían influir mucho en una relación, o sea, si uno pues sabe ahí aceptar a la, bueno, más bien o sea, sí, aceptar pues a la otra persona. Pero bueno, ya con esto, o sea, Rentalo pues le menciona eso y tal, o sea, que si ella, o sea, quiere, o sea, o sea, mantenerse así, o sea, porque realmente le gusta pues ser así y tal, o sea, perfecto, o sea, él no tiene ningún problema, él la va a seguir pues amando igual, incluso pues amarla muchísimo más. Pero si solamente pues está haciendo esto, o sea, porque pues no, o sea, digamos, o sea, simplemente, o sea, no, o sea, porque cree que no, los demás, pues no la aceptan y tal, o de cierta manera, pues va a ser rechazado, ¿no? O tal, pues no tiene realmente, pues nada de qué llegar a preocuparse. Así que al final con esto, o sea, vemos como pues la misma Karana, o sea, termina pues ahí decidiendo pues querer volver a ser pues esa persona, o sea, de la cual pues Rentaro se enamoró.
Así que pues al final vemos cómo pues terminan creando la medicina Sundere, pareciendo pues que iba a terminar todo pues hasta ahí y tal. Lamentablemente pues vemos cómo pues termina habiendo pues ciertas complicaciones. Aparentemente pues la esencia Sundere pues habiéndose desvanecido pues en cierta parte y tal. Y bueno, buscando pues la manera nuestras queridas chicas y Rentaro pues de lograr volver pues a Karane a la normalidad. Pero mientras pues buscamos esa manera y tal, vemos como pues dentro de todo pues Karane pues vemos como pues termina quedándose en casa de Hahari Hakari, ya que bueno la excusa es que los padres pues no podrían llegar a ver a su hija porque pues obviamente un cambio tan tan notorio pues terminaría pues llamando bastante la atención. Así que pues vemos como pues al final bueno Rentaro pues preocupado de las situaciones que pueda llegar a ser pues esta Hahari y hay que decirlo, Hakari también entre medio y tal, vemos cómo pues decide acompañar a las muchachas. Eh, Viendo cómo pues en medio de todo esto hacen pues ahí unas poquitas pruebas para poder pues desencadenar una respuesta tsundere por parte de Karane, pero vemos cómo pues todos los intentos terminan pues llegando a saco vacío. Justamente pues dejando ese momento de lado donde bueno tenemos pues ahí un momento pues más íntimo entre Karane y esta Hakari donde bueno terminan hablando de la vez, o sea como pues Hakari esta Karane o sea terminó ayudando en el rescate de Hakari, recordemos cuando toda la situación de la madre y tal, y vemos como pues ahora es Hakari pues la que quiere ayudar pues a su queridísima amiga. Así que bueno, intentando aprovechar un poquito pues el bug dentro de tal mientras termina intentando pues despertar ahí el lado tsundere de Karane, vemos como pues poco a poco tal vez algo termine pues ahí despertando en nuestra querida chica. La verdad es que les digo, o sea, a mí me gusta mucho la relación que se va formando, o sea, entre las novias es una de las cosas, o sea, que le encuentro positivo pues a esta historia y tal, porque si solo fuera las chicas obsesionadas, o sea, con Rentaro y ya, o sea, la verdad es que terminaría siendo pues a la larga bastante aburrido. Pero viendo, o sea, cómo pues empieza a haber dinámicas entre ellas, relaciones pues ahí entre ellas, termina enriqueciendo bastante pues ahí la historia. Y les digo, o sea, con el montón de personajes que todavía nos falta por llegar a ver, la verdad es que le veo mucho potencial y no veo manera realmente en que esto pues al final termine por ser aburrido. Les digo, cada capítulo me sorprende, o sea, de las locuras, o sea, que puede llegar a formarse dentro de esta historia. Y como les digo, o sea, la verdad es que me gusta ahí la relación medio, bueno, no diría Yuri porque pues no es Yuri como tal, sino la medio relación bisexual, o sea que se va formando y tal, o sea, porque pues entre ellas pues es obvio, o sea que se va formando ahí un cariño especial, pero obviamente sin olvidar ese cariño pues también especial hacia el queridísimo Rentaro. Y les digo, espero que dentro de las demás novias y tal también terminan habiendo pues esos digamos conjuntos, les digo, ya empezamos a ver ahí un poquito pues entre Shizuka y esta Nano, aunque me gusta más la verdad la dinámica de Shizuka y Meme, la verdad, o sea, como y es que es gracioso, o sea, porque Shizuka es chiquitita y Meme es bueno, ya sabemos que es algo altilla, la verdad, y teniendo, o sea, esas proporciones es como que medio contrastante cuando se oculta ahí detrás de Shizuka, o sea, da un montón de ternura, la verdad. Es un par muy... O sea que juntos podrían desencadenar una ternura bastante potente. Por eso les digo, me gusta más la dinámica pues entre, entre esas dos. Pero bueno, me sorprendió, o sea, porque pensé que íbamos a terminar toda la situación del sunderismo, o sea, iba a ser solamente una situación de un episodio y ya, pero parece ser que todavía continuaremos con eso pues para el siguiente y último episodito, que de tan solo pensar, la verdad es que ya me da un poquito de tristeza, la verdad es que deseo ahí una tercera temporada, es que es
muy entretenido pues este anime. La verdad es que se nota pues ahí el corazón, o sea, que le mete pues el autor a esta historia, o sea, que no es solamente una comedia y tal, o sea, se ve que pues se esmera ahí a crear las locuras dentro de tal y de intentar pues hacerlo lo más entrañable posible. Así que bueno, a esperar a ver, bueno, cómo pues se terminarán resultando las cosillas. Si Karane volverá pues a ser nuestra queridísima Tsundere de antes. Y bueno, cómo pues es que terminará pues esta parte de la historia. Así que ya con esto, creo que hasta aquí quiero la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.